Hola Esteban y hola oyentes y familia de Origen, ¿qué tal estáis? Yo soy Johnny Vele y os doy la bienvenida, una cálida y gótica bienvenida, un día más, una semana más, una noche más, aquí, a mi butaca oscura. Ya sabéis, ese huequito dentro del programa que se me cede y en el que vamos a hablar de cine. Bien, hoy os traigo una película, y perdonad que me ría, porque es una película que odié en su momento, es una película que repudié, es una película que he criticado cuando he hecho intervenciones hablando de ella, es una película que la he criticado y la he golpeado duramente, pero ahora, viéndola con perspectiva y viendo todo con otro prisma, me he dado cuenta de que no solamente la película, sino todo el halo de misticismo, de misterio, de penumbras que la envuelven, al autor sobre todo, es maravilloso. Es historia del cine y es algo que va a llegar a la posteridad y es algo para hacerlo mirar. Os voy a poner en antecedentes. Bueno, ya lo habréis podido ver, las tengo aquí. Además las tengo en dos versiones. Tengo la versión en DVD y la versión en Blu-ray, que además te viene con un amplio documental. Para que os hagáis la idea de que esto no es una película cualquiera, ¿vale? Todo empezó cuando conseguí este DVD, Los Resucitados. La película maldita, decían, ¿verdad? La vendían como una película maldita. ¿Por qué? Porque se empezó a rodar a la vez que El Día de la Bestia, allá en los 80. No recuerdo bien si fue 1982, 84... Se rodó a la vez que El Día de la Bestia. Y no se ha estrenado hasta 20 años después. 24 años después. ¿Por qué? Pues porque nos dijeron que estaba maldita. Que misteriosamente desaparecieron todas las copias de esta película. No voy a ser yo el que os siga engañando, os lo digo desde ya, tampoco voy a mantener la intriga. Eso es mentira. Eso se lo inventó el director, Arturo de Bobadilla. Luego, veintitantos años después, nos dijo que se había encontrado una única copia con el montaje final. Y se estrenó en Sitges. Mentira, ¿de acuerdo? Arturo de Bobadilla, y ahora vamos a empezar ya a hablar de esta película. Arturo de Bobadilla era un fanático, un fan incondicional, era un chaval muy joven del fantaterror español. Había adquirido todas las películas, era un auténtico enfermo de los actores, de ir a festivales, empezó a conocer a gente y se le ocurrió la idea para hacer un guión, y para hacer una película, aunque en verdad no iba a ser una película, en verdad iba a ser algo mucho más cortito, iba a ser algo mucho más amateur. La magia que tiene Los Resucitados, y aquí es cuando ya empezamos a entrar en harina, es el reparto. Porque un adolescente adicto al cine español fantástico pudo contactar con Paul Naschy, con el gran Paul Naschy, y le dijo que sí, sin cobrar nada, sin cobrar un duro, sin tener un guión, sin tener nada de nada. Paul Naschy, que luego más tarde reconocería, que dijo, bueno, es que estaba en horas un poquito más bajas y quería ver si remontaba un poco, cogía cualquier proyecto, pero el referente nacional e internacional, porque Jacinto Molina, Paul Naschy, en Japón o en América, está encumbrado a lo más alto del cine, es el hombre lobo español, y aquí en España parece que nos esforzamos por no valorar lo que tenemos. Pues ese gran personaje, esa gran persona, ese gran actor, que yo creo que es el único que se toma en serio esta película, ahora hablaremos de ella, le consiguió. Arturo de Bobadilla le consiguió. Pero no contento con eso, fijaos el reparto. Paul Naschy, Antonio Mayans, Toni Fuentes, Manuel Tallafe, Santiago Segura. Sí, amigos, sí. Como he dicho antes, esta película se rodó coetáneamente a la vez que El Día de la Bestia. Pues Santiago Segura terminaba de rodar con Alex de la Iglesia y se iba a hacer esta cosa. Es que no te puedes tomar en serio esta película, porque es como si yo o cualquiera de vosotros se junta con amigos con una cámara mala y sin guión y sin preparación y sin dinero, os ponéis a grabar una tarde cualquiera. Pero ellos lo hacían medio en serio.
¿Cómo era el rodaje de esta película? Porque en el documental, aquí en el Blu-ray, en el documental, nos hablan de ella. Este documental es imprescindible porque aparecen personajes de la talla de Alaska, aparecen periodistas, aparece gente muy importante y muy influyente en el cine, en el panorama español, hablando de esta película, hasta dónde ha llegado, porque luego se hizo un boom, como Arturo de Bobadilla decía, que se había perdido, todo el mundo preguntaba, pero bueno, ¿esta película dónde está? ¿Pero cuándo se va a estrenar? No, hay que esperar, y se empezó a hacer un halo, un misticismo, como digo, se empezó a hacer una bola de arena, hasta que la presentó en Sitges, y todo el mundo se echó las manos a la cabeza porque dijeron, ¿pero qué es esto? Cuando veáis esta película lo entenderéis, es que es muy mala, y por eso decía al principio que yo me cabreé con ella y la criticaba duramente, porque me parecía un insulto al cine, o sea, no me parecía digna de nada esta película. Pero cuando ya vas viendo la manera en la que se hizo todo, te das cuenta de que es un gesto de amor al cine español increíble. La película no vale nada, porque la película es muy mala, no vale ni para reírte. La película no tiene ni trama, no tiene argumentos. Nos cuentan que quedaban los sábados por la tarde, iban a grabar, y Arturo de Bobadilla se ponía detrás de la cámara, decía una frase, y por ejemplo Paul Naschy o Santiago Segura la repetían. Decía él otra frase y la repetían. O sea, nadie tenía un guión. El guión lo tenía en la cabeza Arturo de Bobadilla. O sea, se hizo todo de una manera súper rudimentaria, súper arcaica, de una manera tan grotesca, de una manera tan visceral, que cuesta creer que pesos pesados del cine español hayan estado aquí. Y a día de hoy algunos la repudian, pero casi todos dicen, madre mía, ¿cómo pudimos hacer este cine, esta película? ¿Cómo existe esta película? ¿Cómo se comercializa esta película? Y hay otra cosa que no os he dicho, que ya para terminar todo y para que veáis hasta dónde el bueno de Arturo de Bobadilla llegó, también la suerte quizá que tuvo. En esta película hay un monstruo, un caballero zombie templario, el que veis aquí en portada, que también, como no había personal, pues era el que grababa. El que grababa la película, y en las escenas del caballero templario salía. ¿Sabéis quién es? ¿Sabéis quién apareció detrás de esta película? ¿Quién era el monstruo? Javier Botet. El auténtico monstruo español, Javier Botet, que ha aparecido en Rec, en El laberinto del fauno, que ha aparecido en películas de Guillermo del Toro, siempre o casi siempre haciendo de monstruo, cuando no era nadie, cuando no era conocido. Sus primeras apariciones, su primera aparición fue en Los Resucitados. Decidme si esta película no tiene algo de especial y no tiene todos esos elementos bizarros que os entran ganas de verla, aunque sea por curiosidad. ¿Cómo podéis verla? ¿Cómo podéis adquirirla? Pues mira, en DVD, porque no está en ningún lado. Y si queréis, en DVD está la película tal cual, pero por un poquito más yo aconsejo que os compréis el Blu-ray, porque además viene el documental, donde os vais a enterar de un montón de anécdotas, de curiosidades, como por ejemplo, Arturo de Bobadilla fue a ver a Alex de la Iglesia cuando estaba rodando, se coló entre todos, nadie sabía quién era muy joven, y le regaló una cinta de Manolo Escobar. Es todo muy bizarro. Alex de la Iglesia se pensaba que era una broma, pero fue una toma de contacto con él, y más tarde han acabado siendo amigos. Y bueno, el propio Alex de la Iglesia sale en el documental y sale haciendo una entrevista y hablando con él. Todo esto alcanza unas cotas de surrealismo tales que hoy, en el 2024, sigue el plan vigente de una secuela de Los Resucitados 2. Pero no es que a Arturo de Bobadilla se le haya ocurrido y la quiera llevar a cabo, sino que el propio Santiago Segura lo ha dicho, Tony Fuentes lo ha dicho. Hay actores que han dicho, puedes contar conmigo cuando hagas Los Resucitados 2. Esto no sé si tomármelo a risa, a broma, no sé si enfadarme, si reírse y llorar. Lo que sí que os puedo decir es que Los Resucitados se ha convertido en una de esas joyitas de mi colección, y no porque sea buena, no porque sea un buen producto, no porque sea un producto trabajado, sino por toda la historia que tiene detrás, porque es parte del cine español. Recordamos que Santiago Segura se hizo famoso grabando El Día de la Bestia, y cuando finalmente, veintitantos años después, Los Resucitados
iba a salir, él ya estaba metido con Torrente, él ya tenía un estatus. Y Arturo de Bobadilla le llamó para que para que se doblara, porque el audio quedó fatal, y para que se volviera a doblar a él y a otro mucho grupo de actores que después de 20 y tantos años le dijeron, Arturo, ¿de qué vas? Y finalmente lo consiguió. Todos se volvieron a reunir y se volvieron a grabar las voces. Estas anécdotas y muchas más las vais a encontrar aquí en el documental, pero yo siempre aquí en mi estudio, en mi Radio Morgue, tendrá un lugar especial, porque para mí el director Arturo de Bobadilla es un ejemplo de constancia, de perseverancia, de cómo un chaval con una afición que le llega hasta lo más alto, ha podido estrenar una película en Sitges con todos sus ídolos y con todo un elenco de primeras espadas en el panorama del cine. Si él ha podido, todos podemos. Así que cada vez que veo esta película y cada vez que la contemplo, me recuerda a que todos podemos hacer lo que nos propongamos. Hoy ha sido esta película, espero que hayáis aprendido algo nuevo, espero no haberos aburrido demasiado y nada, deciros que nos vemos la semana que viene con otra nueva Butaca Oscura y hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado.